en la neonatología es sepsis neonatal. Aparte de ser una patología muy frecuente, nosotros habíamos visto en la primera clase que las patologías que ocasionaban mayor mortalidad, ¿cuáles eran? Prematuridad, malformaciones congénitas, sepsis neonatal, infecciones, que es sepsis neonatal. Entonces es importante que yo pueda detectar mi paciente que tiene sepsis neonatal. ¿Y en quiénes sospecho que tiene sepsis neonatal? Hijo de madre con ictus. ¿Qué más? Corioamionitis. ¿Qué más? RPM prolongado, que es la ruptura prematura de membrana, que hablo más de 18 horas. ¿Qué más? ¿Qué? Parto domiciliario. ¿Qué más? Controles prenatales insuficientes, que no es una evidencia fuerte, pero puede estar asociado porque tuvo de repente un proceso infeccioso y no fue controlado. Otra. Fiebre materna, ¿ya? Fiebre materna, no nos olvidemos, ¿ya? No nos olvidemos. Entonces, ¿qué es sepsis neonatal? Representa uno de los mayores desafíos y una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el recién nacido a nivel mundial. ¿Qué es sepsis? Es un síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas que generen infección sistémica, que se confirma al aislarse con el hemocultivo o con el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Y aquí puedo ver si hay bacterias, si hay hongos. Y obviamente está asociado dentro de los primeros 28 días para que yo lo llame sepsis neonatal. Como conceptos, yo sabía de los conceptos del SIRS, que es el síndrome de inflamación sistémica, en el cual está asociado a algunos patrones, pero en neonatología estos patrones cambian. ¿Qué le llamo taquiña? A respiración mayor de 60, inestabilidad de temperatura, ya sea hipotermia o fiebre, llenado capilar más de 3 segundos, leucocitos mayor de 34.000 o menos de 4.000, leucopenia, PCR más de 10, miligramos sobre litro, interleuquina 6 o interleuquina 8 más de 70 picogramos. Ahora, ¿qué llamo sepsis? Uno o más de los criterios del SIRS con signos y síntomas de infección, es decir, un foco infeccioso. ¿Qué es sepsis severa? Cuando está asociada a hipotensión o disfunción de un órgano. ¿Qué es shock séptico? Es la sepsis severa asociada a hipotensión que requiere reponer líquidos o que requiere inotrópicos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del paciente hemodinámicamente inestable? ¿Qué patrones veía? Veía 4. Llenado capilar, anuria o flujo urinario, hipotensión, PAN baja, frecuencia cardíaca, taquicardia, ¿ya? Entonces, un paciente hemodinámicamente inestable, veo la frecuencia cardíaca, la presión arterial, veo el llenado capilar y la diuresis. Un paciente con shock séptico es el paciente que está hemodinámicamente inestable, que requiere inotrópicos o requiere líquidos. ¿Y qué es el síndrome de disfunción multiorgánica? Es la presencia de falla multiorgánica con soporte o tratamiento completo, es decir, que por ejemplo requiere un ventilador mecánico. Ahora, existen múltiples formas de clasificar o de generar el concepto de sepsis, ¿no? Por ejemplo, el CIBEN, que es un congreso que se da año tras año de neonatología, nos habla mucho de lo que es los conceptos, nos habla mucho de lo que es el diagnóstico que año tras año, pues a veces genera ciertas discusiones o ciertas diferencias en el tema de
Cuando establecemos que es sepsis neonatal, qué valor de hemograma, qué valor de PCR, ¿no? ¿Me sirve, no me sirve estos retantes de fase aguda? ¿Cuándo inicio antibiótico? ¿No? Por ello es que año tras año hay congresos y uno de ellos es el famoso CIBEI. ¿Qué me dice, por ejemplo, esta organización, que es el tercer consenso internacional lo definió como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección, que salió en la publicación del JAMA. Ahora, ¿qué me dice el Instituto Nacional de la Maternidad en el 2018? Que es un conjunto de signos y síntomas clínicos por causa de una infección sistémica. La sepsis, que surge cuando la respuesta del cuerpo a una infección daña sus propios tejidos y órganos, puede provocar shock, insuficiencia multiorgánica y la muerte, especialmente si no se reconoce a tiempo y si no se trata con prontitud. La sepsis es la última vía de muerte por la mayoría de las enfermedades, incluida la por SARS-CoV-2 COVID-19, ¿no? Que hemos tenido hasta hace poco pues gran tasa de mortalidad. La OMS, ¿cómo lo define? Como un síndrome clínico caracterizado por presencia de signos sistémicos de infección acompañados de bacteriemia durante el primer mes de vida. ¿Cuál es la epidemiología a nivel mundial? Su epidemiología varía significativamente entre diferentes regiones, pero su impacto es más alto, en especial en países de bajos y medianos ingresos. Se estima que ocurre aproximadamente 2.202 casos por cada 100.000 recién nacidos vivos a nivel mundial. En países en vías de desarrollo, la incidencia es más alta, va entre 3 a 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Y en América Latina, la incidencia incluso se puede situar en un rango intermedio entre 3.5 a 8.9 por cada 1.000 nacidos vivos. En temas de mortalidad, la sepsis neonatal es una de las causas importantes o una de las causas principales de mortalidad, acompañado de prematuro, asfixia y malformaciones. Ahora, ¿qué nos dice en nuestro país? ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú, algunos estudios han reportado tasas que van de 3 a 22.9 por cada 1.000 nacidos vivos. La incidencia de sepsis confirmada es menor. ¿Qué pasa en esto de aquí? ¿Por qué es tan alto, no? En cambio, la confirmada es cuando yo ya tengo un cultivo positivo, pero la diferencia es alta, 22.9 a 9.8. Antes, cuando había un hijo de una mamá con poliomielitis, se hospitalizaba de frente. O de repente, tiene PCR alto, se hospitaliza. Pero sale el cultivo y es negativo. Entonces ya no fue sepsis confirmada, ¿no? Fue simplemente sospecha de sepsis. Entonces, por sospecha de sepsis es por el cual nuestra tasa es alta. Pero si yo confirmo ya, prácticamente esta tasa disminuye, ¿ya? La cifra de sospecha de sepsis es la que motiva el inicio del tratamiento antibiótico y es mucho más elevada. La mortalidad en nuestro país, de igual manera, está asociada a prematuridad, malformaciones y asfixia, siendo una causa frecuente la causa de sepsis neonatal. Por eso es importante valorarla y estudiarla, porque tiene una incidencia relativamente alta en nuestro país. Ahora, yo tengo que acordarme este número, 72. ¿Por qué? Porque es 72 horas antes, 72 horas después. ¿Cómo te preguntan para confundirte? ¿Cuántas horas es el punto de partida para detectar precoz o tardío? Te pueden poner 24, 36, 48, 72. Si no la tienes clara, así como el concepto de neonato, que me ponían a la primera semana, al mes, a los 2 meses, obviamente te vas a equivocar. Entonces tengo yo que tener claro que el punto de corte es 72 horas. Si yo hablo de menos de 72 horas, estoy hablando de sepsis precoz.
Si hablo de más de 72 horas, estoy hablando de sepsis tardía. Ahora, la sepsis precoz, posiblemente hubo un contagio de la mamá hacia el recién nacido. ¿Qué encuentro en la mamá? Presencia del estreptococo del grupo B en la zona vaginal, ¿no? Infección y fiebre durante el parto, corioamnionitis, ictus materno, ¿no? Esos son los factores de riesgo para sepsis precoz. Sepsis tardía. Después de las 72 horas, ¿dónde está ese bebito? En su casa o está hospitalizado. Entonces, fue por contacto o por infección nosocomial. Los agentes etiológicos del precoz a la tardía pueden ser diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque los lugares de contagio o los factores de riesgo difieren. Entonces, 72 horas para precoz, 72 horas para tardía. En sepsis neonatal precoz, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de ictus? E. coli. Entonces, E. coli es un agente etiológico frecuente de sepsis neonatal precoz. Una infección en la vía vaginal frecuente es estreptococo del grupo B, ¿ya? Por eso también es un agente etiológico frecuente. Clamidia también y listeria. Ahora, después de las 72 horas ya refleja ya no vertical, sino horizontal. ¿Cómo es la transmisión en la tardía? Horizontal. ¿En la comunidad o en el hospital? Entonces, la transmisión en precoz es vertical, en tardía es horizontal. ¿Qué agente puede ser? Estafilococo, Klebsiella o Pseudomonas. La etiología a nivel mundial pregunta a repetición: ¿cuál es el agente etiológico más frecuente de sepsis neonatal? Ojo, a nivel mundial es estreptococo del grupo B, ¿ya? Si nos piden a nivel mundial es estreptococo del grupo B. Ahora, existe una diferencia entre países desarrollados, países en vías de desarrollo, y les he especificado nuestro país. En desarrollados, el agente etiológico, el estreptococo del grupo B. E. coli, estafilococo, ¿no? O listeria. En vías de desarrollo, Klebsiella, estafilococo, E. coli. En nuestro país existen diferentes estudios donde lo ideal es que cada hospital tenga su estudio de hemocultivos. Por ejemplo, es un buen título la prevalencia de agentes etiológicos en el hospital Loaiza por sepsis neonatal mediante el hemocultivo, ¿no? ¿Por qué? Porque me interesa. La población asociada a Loaiza tiene el agente etiológico más frecuente, que es tal, ¿no? Entonces, eso es lo ideal, trabajar en cada hospital, que cada hospital tenga un estudio de sus hemocultivos a qué agentes etiológicos es más frecuente. En nuestro país, ¿cuál es el más frecuente? E. coli, ¿no? Porque nuestra tasa de ictus es alta. Entonces, E. coli es un agente frecuente. En sepsis tardía existen estudios en el año 2016 al año 2022 que fue publicado en el 2024 en el Instituto Nacional de San Borja. Estudiaron cuál era el agente más frecuente y era el estafilococo coagulasa negativa, seguido del aureus, ¿ya? Entonces varía mucho. Yo no les voy a preguntar cuál es el más frecuente porque obviamente ustedes me van a decir, pero ¿cuál? En países en vías de desarrollo, en desarrollado, en Perú, no. La idea es que ustedes sepan que el desarrollado es el estreptococo, en nosotros cambian, pero en nuestro país es E. coli, ¿ya? Hay tres agentes que tengo que memorizar: estreptococo, E. coli y listeria, ¿ya? Para precoz. Ahora, hablando de los agentes etiológicos, ¿qué es el estreptococo del grupo B o estreptococo agalatiae, que es su otro nombre?
Es un coco bacteria redonda, gram positiva, que el microscopio dispone de cadenas. Es beta hemolítico, catalasa negativa, oxidasa negativa y anaerobio facultativo. ¿Qué es la E. coli? Gram negativo, con frecuencia en el canal del parto. Es el agente más frecuente en sepsis precoz en recién nacidos menores de 1.500 gramos. Ojo, esto sí les puedo preguntar. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente de sepsis precoz en los recién nacidos menores de 1.500 gramos? La Listeria monocytogenes, ¿qué es? Es un bacilo gram positivo. Entonces, sepsis precoz lo ocasionan los gram positivos o gram negativos. En sepsis tardía, ¿qué agentes tenemos? El estafilococo aureus, epidermidis, pseudomonas, klebsiella, entre otros. ¿Qué es estafilococos? Gram positivo, anaerobio facultativa, catalasa, en este caso inmóvil no espolulada y catalasa positiva en epidermidis. Pseudomonas, ¿qué es? Gram negativa, aeróbica con motilidad unipolar. Klebsiella, ¿qué es? Es la especie de mayor relevancia clínica dentro del género bacteriano Klebsiella, compuesto por bacterias gram negativas. Ahora, yo tengo que definir mis conceptos. El NPI era el neonato potencialmente infectado. El neonato potencialmente infectado porque había un factor de riesgo, ¿no? Y le sacaba exámenes de laboratorio, generalmente a las 12 horas. Ahora, ¿qué sospecha de sepsis? En términos de sepsis, hablamos de sospecha de sepsis probable y de sepsis confirmada. Sospecha de sepsis es cuando hay un factor de riesgo, es decir, es un NPI, pero tiene signos compatibles con la clínica, es decir, fiebre o algún signo de sepsis. En cambio, y en esto de aquí saco sí o sí examen. Sepsis probable es cuando tiene ya un examen de laboratorio positivo, un hemograma patológico o un PCR patológico. Ojo, con el antecedente de la sospecha de sepsis, que había factor de riesgo y clínica, pero un hemocultivo que todavía no está con resultados o que el resultado fue negativo. En cambio, sepsis confirmada, paciente que tuvo factor de riesgo, tuvo clínica, tuvo laboratorio, pero tiene mi gold estándar positivo, que es el cultivo, ¿ya? Eso es el concepto de sepsis confirmada. Factores de riesgo, ya lo hemos hablado, ¿no? El caso de los prematuros por inmadurez, por exposición vía ascendente, de infección poliomielitis, por contacto con microorganismos durante el parto, traumatismo, intubación en caso de estar en la UCI, colocación de catéteres, alimentación endovenosa y otras causas que me pueden conllevar a sepsis. En específicos, en factores maternos, infecciones maternas, como por ejemplo ¿no? RPM más de 18 horas, fiebre, colonización por estreptococo, polioamnionitis. Factores en el neonato prematuro, RCP neonatal. El RPM más de 24 horas, antiguamente también se hospitalizaba. En la actualidad se sabe que el riesgo de sepsis es menos de 1%, entonces no es necesario usar antibióticos de frente, ¿ya? Es decir, antes nacía el paciente y lo hospitalizaba por sepsis. Por eso es que la prevalencia ha ido disminuyendo, ¿ya? Entonces no es necesario colocarle antibiótico a un hijo de una mamá con RPM prolongada, solo si es que tiene clínica o tiene exámenes de laboratorio asociados. ¿Y cuándo hablo que sepsis confirmada? Cuando hay el cultivo positivo. La fiebre materna por muchos años también se creyó que podía iniciarse antibiótico inmediatamente. Actualmente no hay evidencia que la fiebre como único factor aumente la mortalidad. O sea, no es necesario el antibiótico solo por ser hijo de mamá con fiebre. Es necesario tener la clínica o el laboratorio positivo. En sepsis tardía, la instrumentación, ¿no? Miren, acá vemos la intubación, la colocación de endovenoso, las transfusiones, la colocación de sondas, la onfaloclisis,
sacar exámenes de laboratorio. Ahora ya sé mi epidemiología, sé mis factores de riesgo y sé mis agentes etiológicos. Paso al cuadro clínico. La evaluación es subjetiva, la clínica es inespecífica, siendo más frecuente lo que es la alteración de la temperatura, ya sea fiebre o ya sea hipotermia. ¿Qué otras cosas puede haber? Irritabilidad, intolerancia a lo que es las tomas, es decir, hipoactividad, llanto débil, dificultad respiratoria, alteración de termorregulación, lesiones cutáneas, dificultad de un bajo nivel de glicemia. ¿Qué es lo que vemos al inicio? El paciente no va bien, ¿no? ¿Qué es lo primero que tiene? Mala regulación de la temperatura y dificultades para la alimentación. Puede haber también taquicardia inexplicable. En la fase de estado ya se acentúa la clínica inicial, hay síntomas digestivos, respiratorios, neurológicos. Aquí puede haber el rechazo ya de las tomas, vómitos, diarreas, extensión abdominal, puede haber hepatomegalia, puede haber taquipnia, hipotonía, fontanela tensa. Y en la fase tardía, cuando ya se acentúa todo lo anterior, puede haber hipotermia, respiración irregular, llenado capilar lento, ictericia, hepatosplenomegalia, palidez o lesiones petequiales. Los síntomas más característicos, las alteraciones de la temperatura. A nivel respiratorio también puede afectar, cardiovascular, neurológico, gastrointestinal. Ojo, paciente con hipoglicemia también puedo descartar sepsis neonatal. ¿Y qué exámenes de laboratorio le saco? Yo tengo mi paciente que tiene factor de riesgo o que tiene factor de riesgo más clínica, saco mis exámenes de laboratorio. ¿Con qué empiezo? Con mi hemograma y mis reactantes de fase aguda. Actualmente se dice que el PCR como diagnóstico solo no debo de usarlo, ¿ya? Tiene que estar asociado a clínica. Así mi hemograma esté patológico y no hay clínica, tengo que dudar que sea sepsis, ¿ya? En el caso de sepsis tardía puedo sacar urocultivo. La radiografía lo voy a sacar solo si mi paciente tiene distrés respiratorio. No le voy a sacar a un paciente pues, que tiene frecuencia respiratoria menos de 60, un Silverman 0 y está con fiebre. No le voy a sacar de frente una radiografía. Empiezo con hemograma y PCR. Cuando hay distrés, ahí sí le saco. Punción lumbar cuando estoy sospechando de meningitis, ¿ya? El gol estándar, entonces, ¿cuál es? El hemocultivo. Yo ya saqué mi examen, está positivo, saco mi hemocultivo antes de iniciar antibiótico. Entonces, ¿con qué empiezo? Hemograma, puedo sacar marcadores de reactantes de fase aguda, PCR, procalcitonina, que contiene salud, por ejemplo, y otros exámenes que me pueden ayudar, urocultivo, radiografía y punción lumbar en caso lo requiera. Empezamos con los marcadores inflamatorios, con el hemograma, el PCR y la procalcitonina. El hemograma, vamos a ver prácticamente tres cosas: los leucocitos, el índice IT y las plaquetas. ¿Qué voy a ver en los leucocitos? Voy a ver leucocitosis. Ojo, se habla de leucocitosis en el recién nacido cuando han pasado los 34.000 o 35.000 de leucocitos, ¿ya? Yo cuando ya veo más de 30.000, ojo, estoy alerta, pero hay bibliografía que te habla más de 32, hay bibliografía que te habla más de 34, ¿ya? Solo sin clínica no lo asocio, tengo que asociarlo a la clínica, a los síntomas. Más de 24 horas y ya tiene más de 20.000 leucocitos. El índice IT, ¿qué es el índice IT? Es los neutrófilos inmaduros, que son los llamados abastonados, respecto al total de los neutrófilos, tanto los inmaduros sobre los totales. Tiene una sensibilidad del 40% a 80%, especificidad mayor del 75% y un valor predictivo negativo alto. ¿Cuándo es positivo? Cuando es más de 0.2. Y en algunos casos puedo ver que está asociado a trombocitopenia, un 10 a 60%. El otro punto más
es leucocitosis, sino es leucopenia, que está asociada a un 50-70% de neonato séptico. ¿Qué le llamo leucopenia? Menor de 4.000. ¿Qué le llamo trombocitopenia? Menor de 150.000. El PCR es una proteína que el hígado produce en respuesta a la inflamación y comienza a elevarse entre las 6 a 8 horas después del inicio de la infección. Y se suele más ayudar para tomar seriado, para ver la evolución, más que para el diagnóstico en sí. Tiene la sensibilidad del 60 al 90% y especificidad 80 al 90%. Es más útil cuando pasó 12 a 24 horas de infección, dando un valor predictivo negativo del 99% y se usa más para respuesta como seguimiento, más no como diagnóstico solo. Yo tengo un PCR solo, ¿voy a diagnosticar sepsis? No, ¿ya? Tiene que estar asociado a la clínica generalmente o a un hemograma patológico. Cuando hablo que es positivo, cuando tengo mi nivel de referencia mayor de 1 miligramo sobre decilitro. Ahora por ahí usted me dice, no, pero a mí mi doctor me enseñó más de 10. Eso es cuando es más de 10 miligramos sobre litro, ¿ya? Yo tengo que saber la unidad de referencia del hospital donde estoy. Y la procalcitonina, que por ejemplo no tenemos a veces, no hay en el MINSA, ¿no? Pero sí en el salud. Es un marcador mucho más específico para infecciones bacterianas y se eleva mucho más rápido que el PCR. Se eleva entre 2 a 4 horas post-infección. Es útil más en menos de 12 horas y es positivo dependiendo. Se habla que cuando pasó las 72 horas de nacido, cuando es mayor de 2 nanogramos por mililitro. Pero si es antes de las 72 horas, no existe un punto en específico. Podría relacionarlo cuando es más de 0.6 nanogramos por mililitro, ¿ya? Entonces, un aumento de esta procalcitonina me da y me conlleva a que hay una sepsis. ¿El gol estándar cuál era? El cultivo. Los datos sugieren que en neonatología requiero 1 mililitro como mínimo de sangre para poder valorar que mi cultivo es positivo. Ojo, puede incluso no estar detectado o estar detectado en menos del 40%. 0.5 mililitros no detectan de manera confiable y hasta 25% de los bebés con sepsis tiene bacteriemia de bajo recuento de color. En algunos hospitales todavía se tienen las máquinas antiguas que se requiere más cantidad de sangre, no 1, sino 3 mililitros, siendo una deficiencia para poder detectar el agente biológico. O el otro problema es que no haya reactivos para el cultivo. Entonces esos dos son un problema para poder valorar qué agentes biológicos nos te cuentan. El tratamiento es una infección. Se basa generalmente en uso de antibióticos, pero tengo que valorar las funciones vitales, la regulación hemodinámica, ver si es que no está inestable hemodinámicamente y si no está, uso inotrópicos. Ver que la glucosa esté bien, si en el caso, por ejemplo, tiene disglicemia o hipoglicemia, ya sabemos el tratamiento, ¿no? La dextrosa en bolo. Si hay problema respiratorio, el oxígeno, ¿no? Dependiendo fase 1, fase 2, fase 3. En este caso sí o sí la radiografía de tórax. Valorar el flujo urinario, valorar complicaciones como enterocolitis necrotizante u otras patologías asociadas. Ahora, ¿quién era el agente etiológico? Un gran positivo. ¿Qué uso para el gran positivo? Ampicilina. Además, era un gran negativo. ¿Qué uso? Aminoglucósido. En este caso puedo usar AMPI más amica o AMPI más genta, o si es que es una madre hospitalizada o sospecha de meningoencefalitis, en el paciente cefotaxima. ¿Por qué? Porque pasa la barrera hematoencefálica. Ojo, no estoy hablando amica más AMPI más genta. No, es AMPI más amica o AMPI más genta, ¿ya? No es todos a la vez. Ha sido pregunta de examen y ustedes ponían los tres. AMPI, amica y genta. No, es uno, o amica o genta. Esa hechizaría depende de lo que esté sospechando. O a la amica más banco, cefotaxima más banco, meropenem más banco, metronidazol en el caso de las enterocolitis necrotizante, fluconazol en caso de
caso de hongos fluconazolo fenotenzin B. ¿Cuánto le doy de tratamiento? El tratamiento va a variar de entre 5 a 7, 10 a 21 días. Si tengo un hemocultivo negativo, suspendo el día 5, ya no le continúo dando. Tengo un hemocultivo positivo, puedo dar entre 7 a 10 días. Cuando uso el 21 días, no hay compromiso neurológico. ¿Ya? Sepsis tardía, otras combinaciones, banco más pipetazo, banco más imipenem, banco más meropenem, oxa más amica, dependiendo de la gente que estoy pensando. Cuando cambia el antibiótico o roto el antibiótico a las 48 a 72 horas. Cuando hay un hemograma y PCR muy patológico, o cuando hay un hemocultivo con antibiograma que presenta resistencia al antibiótico que se está usando. La duración generalmente va de 5 a 7 días. Si está negativo el hemocultivo, se le reduce a 5. Si hay clínica y laboratorio positivo y hemocultivo positivo, sí o sí va de 7 a 10 días. Si el hemocultivo positivo para gran negativo, ojo, se puede ampliar de 10 a 14 días. Y si hay meningitis, por 21 días. Entonces, ¿cuál es el agente etiológico más frecuente en sepsis precoz? E. coli, ¿qué más? Streptococcus galactiae y con más listeria. Tardía, estafilococo, Klebsiella, E. coli también, ojo. ¿Ya? Ahora, paciente con meningitis. Meningitis ya altera lo que es el sistema nervioso, ¿no? Altera el líquido cefalorraquídeo, hay inflamación meningia con aumento de leucocitos y proteínas y disminución de glucosa. La epidemiología se estima que entre el 25 al 40% de neonatos con sepsis van a desarrollar meningitis. Se da en países en vías de desarrollo de 0.4 a 0.9 por mil recién nacidos vivos, generando una letalidad de un 25-42%. El germen puede aislarse en el 46% de los casos, la mayor mortalidad está asociado a gran negativos y los varones son más susceptibles junto con los prematuros muy bajo peso y extremadamente bajo peso. Ocurre en 10 al 20% de bacteriemias, está asociado a uso de tubos endotraqueales, catéteres, cateterismo endovenoso umbilical, que aumenta considerablemente el riesgo de meningitis. Como meningitis en general, se puede hablar de diseminación hematógena y distribución mecánica. Diseminación hematógena cuando la sangre va al espacio subaracnoideo. Disrupción mecánica cuando hay extensión, ¿no? Infección en el oído, se extiende, o en la zona de la cara, o un antecedente de una fractura. Aquí los agentes etiológicos son los mismos. Streptococcus galactiae, E. coli, Listeria, Klebsiella, estafilococo. De igual manera, hablo de inicio precoz y de inicio tardío. Ojo, no es menos de 72, hay una confusión, es más de 72. Streptococcus galactiae, históricamente la causa más frecuente a nivel mundial, su incidencia ha ido bajando. Hay países como Estados Unidos que usa la profilaxis materna, se le coloca el antibiótico, se le hace el hisopado a la mamá en la zona vaginal para ver que no haya Streptococcus galactiae, y si es que hay, se coloca el antibiótico. E. coli, siendo en Perú y en algunas regiones de Latinoamérica una causa muy predominante. Listeria es menos frecuente, pero tiene una alta tasa de mortalidad. A veces han escuchado que cierran, por ejemplo, las unidades de UCI, ¿no? Cayetano algunas veces ha cerrado, incluso ha llegado a cerrar la maternidad. ¿Por qué? Porque hubo contagio en los recién nacidos de listeria, ¿no? Entonces el listeria es un agente muy altamente mortal. Meningitis de inicio tardío, los mismos agentes, estafilococo, gran negativa, E. coli también puede ocasionar, y ojo, los hongos como cándida, especialmente en prematuros extremos, con tratamiento antibióticos prolongado puede ocasionar sepsis. ¿Qué cuadro clínico voy a tener? Mi paciente va a tener fiebre, irritabilidad, pero aquí hablo más que de signos generales, los signos neurológicos, fontanela abombada, convulsiones, ¿no? Apatía, letargia. Entonces, en estos casos yo tengo que descartar meningitis. Un paciente con convulsión, ¿qué descartaba? ¿Se acuerdan? Hipoglicemia, muy bien.
Desórdenes hidroelectrolíticos como hiponatremia, muy bien. Meningitis, ¿no? Que es una causa frecuente de paciente con convulsiones. ¿Cuál es el gol estándar? Aquí, la punción lumbar. Todos pacientes que tengan sospecha de sepsis tardía o paciente con sospecha de meningitis hay que hacerle la PL. Es bastante accesible, mucho más fácil en los neonatos, ¿no? En esa posición, el E4, el E5, se le realiza mediante una aguja en específica para poder sacar el líquido y poder mandarlo a estudio microbiológico, tinción gran, tinta china, desdeada, ¿no? Y el cultivo para poder ver cuál es el agente. Controvertido realizar en neonatos sanos, hijos de madres con factores de riesgo para sepsis, ¿no? Paciente que no tiene convulsión, que no tiene algo específico para meningitis, sacarle pues no es de... Ahora, yo tengo que saber los valores normales, ¿no? Los valores normales de mi líquido cefalorraquídeo van a variar si es prematuro o si es a término. Pero en lo que es patológico, en meningitis, voy a ver leucocitosis, ¿no? A predominio polimorfo nuclear, células más de 20 a 30. Voy a ver consumo de glucosa, es decir, glucosa menos de 40, o la comparada del líquido cefalorraquídeo sobre la sérica menos de 0,5. Y va a haber proteínas altas, va a haber hiperproteinorraquia, proteínas mayor de 150 en prematuros o más de 100 en recién nacidos a término. Esto es lo que me interesa que aprendan en meningitis. El cultivo me va a dar el diagnóstico, ¿no? Ahora, si la punción lumbar se difiere y se inicia el antibiótico, todavía es posible aislar el microorganismo. ¿Por qué? Porque las gram negativas requieren 3 días de antibiótico para poder ser erradicadas del líquido cefalorraquídeo. En cambio, las gram positivas requieren menos tiempo. ¿Cuándo debo considerar una neuroimagen? Es decir, exámenes de imágenes, ya sea ecografía, resonancia. Pacientes que van con una evolución desfavorable. El estudio de primera línea que hay en los hospitales, ¿cuál es? La ecografía transfontanelar. ¿Para qué me ayuda? Para descartar ventriculitis, hidrocefalia, hemorragia. Es ideal para la evaluación inicial y el seguimiento. ¿Cuándo saco tomografía? Cuando hay sospecha de hidrocefalia, hemorragias agudas y calcificación. Sin embargo, mi gol estándar es la resonancia magnética. La ecografía es primera línea. ¿Por qué? Porque es más accesible. Pero mi gol estándar es la resonancia, es la prueba de oro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Accesos, infartos, graves, afectación del parénquima. ¿En quiénes lo saco? En los casos que tengan electroencefalograma normal, convulsiones, convulsivos positivos y persistentes en líquido cefalorraquídeo debido a Citrobacter o hay algunas recomendaciones donde mencionan los expertos que todos los pacientes con meningitis pues hay que sacar. Nuestra realidad es distinta, ¿no? No tenemos el acceso. Ojo, en todos los pacientes con meningitis sí también hay que valorar la evolución auditiva. El tratamiento aquí es más días, de 14 a 21 días, difiere, ¿no? De 7 a 7 a 10 días, aquí es 14 a 21 días. El tratamiento va preferiblemente con la cefotaxima, ¿no? Porque es alta penetración en el líquido cefalorraquídeo. Ojo, aquí puedo empezar con AMPI más cefotaxima. Si es inicio precoz o si es de inicio tardío, puedo valorar cefotaxima o también puedo valorar vancomicina más cefotaxima. En caso de pseudomona, asocio con meropenem. El tratamiento de los portadores de catéter venoso central, línea arterial o patología neuroquirúrgica, asocio cefotaxima más bajo. Sospecha de oncoanfotericin B. Las terapias adyuvantes como la dexametasona no se recomienda porque se requiere con un incremento de la apoptosis neuronal del hipocampo. El profilaxis con fluconazol, el antimicótico, se debe tomar en cuenta en los recién nacidos prematuros de menos de 1000 gramos que requieren un tratamiento prolongado con antibiótico de amplio espectro. Disminuir
incidencia, en este caso, de candidiasis. ¿Cuáles son los factores asociados a un peor pronóstico en meningitis bacteriana? Los muy bajo peso al nacer, los que tienen disminución de la perfusión, los que requieren inotrópicos, los que tienen convulsión más de 12 horas, los que tienen leucopenia, los que tienen proteínas en el líquido cefalorraquídeo más de 300, o los que tienen lectura anormal del electroencefalograma. Aunque la sepsis neonatal es un problema global, su carga recae de manera desproporcionada en las poblaciones más vulnerables del planeta. Los esfuerzos para reducir su impacto se centran en la prevención primero en las infusiones maternas o la mejora de la atención en el momento del parto y el fortalecimiento en los sistemas de salud. ¿Para qué? Para el diagnóstico y el tratamiento oportuno del recién nacido. Chicos, ¿alguna pregunta con sepsis? ¿Ninguna pregunta? Voluntario. Y tengo ingresa por parto eutosio. Nace mi bebito con un Apgar de 8-9, con peso 2.500 y edad gestacional de 38 semanas. Pero en el examen físico, en el momento de la evaluación en alojamiento, encuentro que mi paciente tiene fiebre, temperatura 38 grados. ¿Cuál es la primera actitud, aparte del manejo de la fiebre? ¿Qué es lo que sacas? De primero, de inicio, hemograma y PCR. ¿Ya? A veces sé la teoría, pero cuando me ponen el caso clínico me confundo un poco, ¿no? Entonces, la teoría me dice que el gol estándar es el hemocultivo, pero yo voy a iniciar por algo más básico, porque el hemocultivo, ¿cuánto va a demorar? 3 a 5 días. Entonces, ¿con qué empiezo? Hemograma y PCR. Tiene leucocitos en 38.000 y tiene un PCR en 10. ¿Cuál es tu diagnóstico? Leucocitos en 35.000 y PCR en 10. Leucocitosis. ¿Es sepsis? Si es leucocitos probable. ¿Es sepsis confirmada? No. Así es. El segundo, el apellido, ¿cuál sería? Antes, después de probable. Precoz. Precoz. Estoy en alojamiento antes de que se vaya de alta, ¿no? Entonces, mi diagnóstico sería sepsis probable precoz. Tratamiento. Dependiendo si es precoz, tengo que pensar en gram positivos, entonces estaría pensando en listeria, ¿no? En penicilina más amicacina. Penicilina. Ampicilina más amicacina, ¿ya? Ampicilina más amicacina. Entonces vamos haciendo. Muy bien. Entonces, yo tengo mi caso clínico. Mi mamá que tiene intu, ¿ya? Yo puedo pensar y decir, doctora, pero ese coli, ¿por qué no solamente aminoglucósidos, no? No, en la sepsis asociamos los dos. Ampicilina más amicacina, no damos ahí penicilina, damos ampicilina más amicacina. Ojo, una cosa es la teoría, relaciónenlo con la práctica, ¿ya? Porque ahí es donde fallan, cuando ya les tomo los casos clínicos. Ya empiezan a dudar cómo es el caso clínico porque ustedes pues están más mentalizados en memorizar diapositivas, en no razonar el tema. Simplemente mecanizo el tema de la teoría. Traten de relacionarlo con la práctica porque al final medicina es así, relacionarlo con la práctica, pero no me tengo que ir mucho a la práctica porque no me tengo que olvidar la teoría, que es lo que me van a tomar mañana más adelante en los exámenes. ¿Ya? Entonces, sepsis precoz es menos de 72 horas. Sepsis tardía, mayor de 72 horas. ¿Cuáles son los 3 agentes etiológicos más frecuentes en precoz? Agalactiae, E. coli y
antibióticos usamos? Ampicilina y amikacina. Amica o ampi más gentamicina. En tarría, estafilococo, ¿no? ¿Qué más tengo? Klebsiella. ¿Qué más tengo? Pseudomonas, ¿no? Todo lo que puede generar las intrahospitalarias. ¿Qué antibiótico uso? Banco, mero, hasta pipetazo puedo usar, ¿no? Oxa. Entonces, ampi más cefotaxima en el caso de que haya compromiso neurológico. ¿Ya? Ya, chicos, entonces hemos terminado la primera clase, que era la disminución del líquido amniótico. ¿Qué patologías estaban asociadas? Pulmonar, renal, ¿no? Hay un síndrome conocido como el síndrome de Potter, que está asociado a agenesia pulmonar, agenesia renal. Pero cuando hablamos del aumento del líquido amniótico, ¿cómo se llama? Polihidramio. Este polihidramio me genera malformaciones o enfermedades en dos sistemas. ¿Cuáles? Gastrointestinal y neurológico. ¿Ya? ¿Qué puede ocasionar? Atresia, obstrucciones, puede generar anencefalia, problemas a nivel neurológico. Entonces, las patologías en la gestante me pueden conllevar a patologías en el recién nacido. ¿En qué niños sospecho encontrar malformaciones del tubo digestivo? En los hijos de la mamá diabética, en los pacientes que tienen polihidramio, pacientes con otras malformaciones congénitas o en los macrosomios. Ahora, hay que descartar que no estén asociados a otras malformaciones. Tenemos una asociación que se llama Bacter o Bacteral, que está asociada a anomalías vertebrales del ano, la fístula tráqueo-esofágica, atresia esofágica, displasias radiales y renales, anomalías cardíacas y de los miembros. Otras asociaciones, anomalías propias del corazón, problemas cardiopatías congénitas y el síndrome asociado también como el síndrome de Down. Ahora, yo tengo la etiología que pueden ser mecánicas o pueden ser funcionales. Si los problemas son mecánicos, tienen el nombre de atresia, estenosis, malformaciones anorretales o duplicaciones entéricas. Si tengo funcionales, tenemos la enfermedad de Hirschsprung, el síndrome de tapón meconial, el ilio y la peritonita. ¿Qué es lo que va a presentar mi paciente con una obstrucción? Va a presentar vómitos. Ahora, estos vómitos yo tengo que describirlos como son. Vómitos biliosos, vómitos no biliosos, ¿no? Vómitos de contenido solo lácteo. Tengo que describir cómo es el vómito y si realmente es un vómito o es un reflujo. Hay distensión abdominal. ¿Cómo voy a yo diferenciar si es distensión abdominal? El recién nacido cuando nace que tiene un perímetro abdominal, de repente está con 33 en nacimiento, pero a 6 horas de nacido le hago la medición y está con 37. Es mucho, 4 centímetros, ¿no? Más de 2 centímetros que en un recién nacido post-lactancia. Entonces ahí estoy hablando de distensión abdominal. No solamente lo que observo, sino también hago la medición, en este caso con el centímetro. Y el retraso de la evacuación de meconio. ¿Se acuerdan que en la clase, una de las clases anteriores veíamos hasta cuántas horas podríamos esperar que no haga un bebito de posiciones? Generalmente entre las 24 a 48 horas. Y si había un retraso, descartaba la enfermedad de Hirschsprung. Ahora, yo descarto. ¿Es alta o es baja? ¿Cuáles son las características para descartar obstrucción intestinal alta? Que los vómitos suelen ser biliosos y precoces. En cambio, la obstrucción intestinal baja generalmente es después de las 24 a 48 horas y puede ser biliosos o meconiales. La distensión abdominal es mínima en la alta y es bastante marcada en la baja. El retraso del meconio suele ser normal en la alta y suele ser retrasada o no existe meconio en la obstrucción baja.
Entonces tenemos una patología muy frecuente, preguntable, más que de frecuencia en prevalencia, sino como caso clínico. ¿Cómo es el caso clínico de la estenosis hipertrófica del píloro? Como su nombre lo dice, hay una estenosis a nivel del píloro. La mamá te va a venir y a las 2 a 6 semanas de nacido, puede ser un mes y 2 semanas, es decir, 6 semanas, que te va a decir, mi hijito lacta y vomita. Ahora, tú puedes descartar y dices, o será el reflujo, ¿no? Entonces, lo que tienes que valorar, siempre que una mamá te diga que mi hijito está regresando la leche o viene por alguna duda, siempre tenga tú en observación en tu centro de salud, en donde estés, 2 horas lactando. ¿Por qué? Porque la lactancia es un buen signo de que ese bebito está bien. Pero si yo observo que ese bebito vomita, yo tengo que ver si realmente es vómito, es reflujo, y si el vómito está en proyectil, es decir, fuerte. Cuando hablo de vómito en proyectil, en vómitos no biliosos, acuérdense de estenosis hipertrófica del píloro. En la práctica, la mamá te va a decir, mijito, regresa la leche. Ten en observación 2 horas y ve cómo lacta. Y si vomita o no después de la lactancia. En la teoría, ¿cómo viene el caso clínico? Madre lactante de 6 semanas que acude porque presenta vómitos no biliosos, ¿no? Y te pone el caso de que te encontró una oliva. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Estenosis hipertrófica del píloro. ¿Cuál es la patogenia? Hay una descoordinación en el peristaltismo gástrico y en la relajación pilórica. Hay disminución de las terminales nerviosas y hay factores relajantes musculares y disminución de los factores relajantes y hay aumento de los factores de crecimiento. Es mayormente asociado a varones, 2 a 5 por 1000 recién nacidos vivos. Los factores de riesgo no están del todo claros. Está asociado al uso de eritromicina en el recién nacido, de macrólidos en gestantes y el uso del tabaco. En la clínica, periodo libre de vómitos postprandiales, no biliosos, progresivos en proyectil, que puede generar pérdida de peso y deshidratación. ¿El tratamiento cuál es? La piloromiomectomía de Ramsay. Esto ya es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Por eso siempre hacemos la referencia para el cirujano pediatra. Entonces, ¿cómo viene mi paciente? Con vómitos postprandiales no biliosos. Nuevamente, no biliosos en proyectil, el paciente puede estar irritable. Yo lo examino y voy a encontrar una masa palpable de 2 centímetros aproximadamente y se llama oliva. Si le saco exámenes de laboratorio, puede tener alcalosis metabólica hipoclorémica por los vómitos. Y el examen de primera elección es la ecografía. La ecografía abdominal va a presentar el signo del doble riel. Puedo sacarle también la serie esófago-gastroduodenal, que presenta el signo de la cuerda. Y si saco una radiografía de abdomen, voy a encontrar una burbuja gástrica única. En el caso de las atresias esofágicas, ¿qué es lo que suele ver en la práctica? Paso la sonda para ver permeabilidad y esta sonda no pasa. ¿Qué es pregunta clásica en atresia esofágica? ¿Cuál es el tipo de atresia más frecuente dentro de las atresias esofágicas? Pregunta a repetición, año tras año. Afecta a uno entre 30.000 recién nacidos vivos. Hay un antecedente o puede haber un antecedente prenatal de polidramnios y ausencia de estómago incluso. Está asociado a prematuridad y otras malformaciones. Y el más frecuente es la atresia esofágica más fístula distal. Esta clasificación que me va a dar de la atresia se llama LAT y Cross. Esta clasificación me da 5 clases. Clase 1 o A, clase 2 o B, clase 3 o C, clase 4 D o clase 5 y E. ¿Qué clínica va a tener? Dificultad para pasar la sonda, salivación excesiva, distensión abdominal. Clásica pregunta,
te piden cuál es la atresia esofágica más frecuente, es la tipo 3. O la otra pregunta que te pueden hacer es con el nombre, ¿no? Acuérdense, esta imagen, atresia con fístula distal, ¿ya? Atresia con fístula distal, la más frecuente. ¿Cuál es la más grave? Cuando hay atresia con fístula proximal y distal. La 1, atresia sin fístula, la 2, atresia con fístula proximal y la 5, fístula sin atresia. Pregunta clásica, la más frecuente, atresia con fístula distal. El tratamiento quirúrgico. La atresia duodenal afecta 1 en 6.000 a 10.000 recién nacidos vivos. Se le llama malformación verdadera. En un 50% está asociado a polidramios. Ojo, aquí hay emesis, pero de tipo biliar, es decir, vómitos de contenido bilioso. Abdomen plano, y en la radiografía se observa el típico imagen de doble burbuja. ¿Hay anomalías asociadas? Sí, como por ejemplo malformación anorrectal, síndrome de Down, atresia esofágica y cardiopatías congénitas. Si te ponen un caso clínico y te ponen doble burbuja, o es atresia duodenal, o es páncreas anular, o es malformación del intestino y bólico, ¿ya? Ha sido pregunta de algún examen de residentado médico. Un montón de clínica con antecedentes y te ponen típica imagen de doble burbuja. Y uno de estos tres es, ¿ya? Entonces puede ser uno de los tres. En ese tiempo creo que pusieron páncreas anular. ¿Y cuál es la doble burbuja? Aquí vemos la imagen, ¿no? Que representan los niveles hidroaéreos ocasionados por la dilatación del estómago y del duodeno proximal, lo cual es consecuencia de una atresia duodenal. Es un trastorno congénito consecuente a una falla de recanalización del tubo digestivo. Representa el 50% de los casos de atresia duodenal. La clínica antecede el polidramios y el síntoma es vómitos de contenido biliar, dolor abdominal, incapacidad para evacuar, no canaliza gases. El 20% está asociado a síndrome de Down. Yo no me puedo confundir porque, ojo, estos es los 2 primeros días, ¿ah? Muy diferente a estenosis hipertrófica, ¿no? Que tenía el vómito no bilioso y generalmente va de 2 a 6 semanas. La atresia yeyuno ileal, atresia intestinales en el 95% del total de las obstrucciones en el recién nacido, se da una frecuencia de 1 en 330 o 1 en 10.000. Por accidente vascular interno, el yeyunal e ileal, la atresia yeyunal puede ocasionar emesis biliar y distensión abdominal leve, a diferencia de la atresia ileal, que va a ocasionar emesis pero distensión abdominal más importante. Existe una clasificación de Lowe en el cual la tipo 1, por ejemplo, vemos atresia en forma de tabique intraluminal con el intestino y el mesenterio intactos. Y en cambio el tipo 2 son 2 extremos atrésicos conectados por un cordón fibroso y sin solución de continuidad del mesenterio. En la 3A hay 2 extremos atrésicos ciegos, pero están separados en una forma de V del mesenterio. En la 3B es la llamada también el árbol de Navidad o en cáscara de manzana. Es una atresia yeyunal casi siempre cerca del ligamento de Treitz, con intestino corto y una gran brecha mesentérica que separa el bolsón ciego proximal del distal, el cual va a pender de una forma helicoidal de un mesenterio gordo. Por eso es que se le llama el árbol de Navidad. Y el 4, que es el salchicha, ristra de salchicha, que son atresias intestinales múltiples. Este tratamiento es netamente quirúrgico. La enfermedad de Hirschsprung. ¿Hablábamos de quién? Falta de eliminación de meconio de 24 a 48 horas. La falta de revestimiento completo del tubo digestivo por el sistema nervioso parasimpático. ¿De qué células? Ganglionares.
de los plexos de Meissner y Auerbach. En la patogenia que hay una detención de la migración de las células de los ganglios parasimpáticos, que es lo que va a generar que este intestino no se relaje y no haya propagación de las ondas peristálticas, por eso no hay evacuación. La zona de transición se da generalmente en el colon sigmoides y es una causa frecuente de obstrucción intestinal inferior de recién nacido. Con una frecuencia de 1 en 5.000 recién nacidos vivos, es poco frecuente en prematuros y como la gran mayoría de patologías asociadas generalmente a varones. Entonces, ¿qué habíamos hablado? Ausencia de las células ganglionares, generándome que no haya el traspaso de las heces. Acá vemos el colon agrandado, esta es la imagen de la ausencia de las células ganglionares y por ende no va a haber el pase de meconio. Las malformaciones anorrectales se dan 1 en 5.000 recién nacidos vivos, nuevamente es más frecuente en varones, asociado incluso a otras malformaciones como Barber o a cardiopatías como CIB en un 20 a un 50%, también está asociado a anomalías rectales, renales, de radio, extremidades. Ahora, la clasificación aquí va a depender si es hombre o si es mujer. Si es hombre, pues vamos a hablar de un nombre distinto, ¿no? Diferente al de la mujer, ¿no? Que tiene con si bien acá vemos con uretra, acá vemos con la vagina. Grado 1, estenosis anal. Grado 2, imperforación de la membrana anal. Grado 3, agenesia anal o rectal. Y grado 4, la atresia rectal. Existe otra clasificación que se llama la clasificación de Winspring, que fue en el año 1984, en el cual valoró la clasificación como alta, mediana, baja o miscelánea. Alta, cuando hay agenesia anorrectal, hay una fístula rectovesical, en cambio en la mujer fístula rectovaginal. Intermedias, cuando hay una fístula rectouretral, en las mujeres rectovestibular. Bajas, fístula anocutánea, fístula anal con estenosis. En las mujeres, fístula anovestibular. Las malformaciones raras asociadas también en el varón, que se llama miscelánea, o en la mujer, persistencia del cloaca. Otras patologías quirúrgicas tenemos onfalocele y gastrosquisis. La diferencia, onfalocele está cubierto por una bolsa, gastrosquisis no. Otra diferencia, que está asociado onfalocele a síndromes. Gastrosquisis raro que esté asociado a síndromes. Se da 1 en 2.000 recién nacidos vivos y la diferencia es bastante visible, ¿no? Uno está cubierto por amnios, por la bolsa, y el otro está descubierto. Es mayormente asociado nuevamente al sexo masculino en ambos, asociado, no es rara la presencia de otras vísceras en onfalocele, en cambio en gastrosquisis sí es raro la presencia de otras vísceras. Se asocia a síndromes genéticos como trisomía de Patau, de Edwards, o síndrome de Down en onfalocele. Hay una eventración de vísceras a través del anillo umbilical, pero está cubierto por un saco, amnios y peritoneo. En cambio, en gastrosquisis hay eventración paraumbilical y no está cubierto por peritoneo. Existe un síndrome que se llama el síndrome de Plum-Belly, que no es frecuente, se da en 1 en 30.000 recién nacidos, casi siempre en varones. Ya saben que la patología más frecuente es de los varones. Se llama también abdomen en pasa o síndrome de Igle-Barrett, que es la ausencia parcial o completa de la musculatura abdominal y está asociado a problemas urinarios, que incluso me da mal pronóstico, o criptorquidia. Particularmente nunca he visto este síndrome, ¿no? Pero puede haber, ¿no? Encontré una imagen en base de Plum-Belly. Y lo que sí vemos un poco más asociado es la espina bífida, ¿cierto? Habíamos hablado que una forma de prevenir espina bífida era consumiendo el ácido fólico desde antes incluso de la gestación, comiendo los vegetales, ¿no? De característica verde. O desde que la mujer sale gestando usando el ácido fólico de 0.5 miligramos desde el día 1 de forma diaria. Ahora, como ya estás embarazada y quieres saber si tu bebé tiene espina bífida o no,
Se te saca pues la ecografía, ¿no? Y se puede sacar la alfa-fetoproteína en el suelo materno. Los niveles elevados me pueden indicar que hay espina bífida. En la ecografía se procede a revisar cuando incluso después a veces de sacarle los niveles altos de alfa-fetoproteína. La amniocentesis es cuando retiramos el líquido amniótico. Si los niveles de alfa-fetoproteína son elevados pero la ecografía es normal, se sugiere sacar esta prueba. Cuando hay un defecto del tubo neural, esta alfa-fetoproteína en este líquido amniótico es elevada. Ahora, lo que sí vemos muy frecuente es los famosos hoyuelos, ¿no? O vemos fositas. Estas fositas es muy frecuente y podemos descartar espina bífida oculta. En más porcentaje, mayormente en gran porcentaje, no termina siendo una espina bífida, simplemente fueron hoyuelos, ¿ya? Nace, tú ves en la parte posterior, hay un hoyuelo, pero siempre hay que considerar que no haya como una fístula, ¿no? Hay que ver que hay el final del hoyuelo. Puede haber meningocele o puede haber mielomeningocele, que es la salida también del líquido. Ahora, si yo encuentro espina bífida oculta, es una falla en la fusión de los arcos vertebrales. La afectación de estructuras neurológicas como las meninges o la piel no está alterada y puede encontrarse solo estigmas cutáneos. Puede incluso asociarse a médula anclada. Puede ser a cualquier nivel, pero más común en zona lumbar baja. La espina bífida quística tenemos meningocele y mielomeningocele. Meningocele, el saco contiene meninges, duramadra, aracnoides y líquido cefalorraquídeo que hacen prominente hacia el canal vertebral. Se da en cualquier punto de la vértebra o más común en la zona lumbosacra. En mielomeningocele está alterado la médula espinal, pero aparte las meninges, y puede estar cubierto por piel o una membrana muy delgada. Su localización más frecuente, dorso lumbar. La rasquisquisis, que es otro tipo de problema, en una fisura amplia en la columna vertebral, dejando expuesta la médula, que está asociado generalmente a malformaciones. Anencefalia, cuando tenemos la falta de cierre del neuroporo cefálico anterior y se caracteriza por la ausencia de huesos craneales. La encefalocele, cuando hay trastornos secundarios a la falla en la formación del cráneo, ¿no? Y se asocian a malformaciones encefálicas. La oculta, que es una forma sintomática, hemos visto que por lo general no hay problemas asociados. En la práctica lo que hacemos a veces es sacarle una ecografía de partes blandas para ver que no haya fístula. La meningocele es la menos frecuente, ¿no? Generalmente a la altura lumbosacra, el quiste depende del tamaño y el tratamiento es quirúrgico. Es una forma que normalmente no daña los nervios y no suele generar incapacidad. En cambio, mielomeningocele es la forma más grave y más frecuente. El quiste contiene tanto las membranas que rodean el canal espinal como las raíces nerviosas de la médula espinal. En ocasiones no hay ningún quiste, sino una sección totalmente expuesta de la médula y los nervios. Ojo, aquí puede filtrarse fluido espinal. ¿Alguna pregunta, chicos, con defectos congénitos? Vamos a valorar desde tortícolis, fracturas de clavículas o también los problemas de deformidades en pie, que es bastante frecuente. En el examen físico del neonato siempre debemos descartar patologías ortopédicas, de las cuales vamos a revisar las más frecuentes. Miren, ese bebito está con desviación de la cabeza. El día de hace una semana que hice guardia me nació un parto podálico, un bebito, perdón, por parto podálico, y nació con la cabeza un poco inclinada, desviada. Pasaron las horas y ya estaba normal. Generalmente el podálico nace con las piernas un poco inclinadas, con la cabeza inclinada. Eso es por una postura, adquieren una postura distinta. Hay que esperar las horas y vemos si es que no hay una alteración. Pero el día de ayer sí me nació un bebito por cesárea, cefálico, pero sí encontramos la musculatura contraída y jalaba en la cabeza, ¿no? En este caso descartamos pues lo que es tortícolis congénita.
¿Y qué es? Se caracteriza por una movilidad, como vemos en la imagen, limitada de la cabeza, que hay hacia un lado, con posición inclinada de la cabeza y hay asimetría facial y craneal. ¿Qué es lo que suele producirse aquí? Un acortamiento en el músculo esternocleidomastoideo. Puede ser secundaria a una adaptación muscular, consecuencia de la posición intrauterina, como les menciono. ¿Qué hay en la clínica? La limitación de la movilidad es mínima al nacimiento, pero aumenta entre las primeras semanas de vida. Entre la segunda y tercera semana de vida es frecuente hallar una masa en el músculo, que es debido a un hematoma en el vientre muscular. Se puede sacar una ecografía de partes blandas para descartar que no haya alguna alteración asociada, y el tratamiento puede llegar a requerir solo fisioterapia, ¿no? Antes del año de vida esto ya está resuelto. En un escaso porcentaje puede requerir intervención quirúrgica. Otra de las patologías es la fractura de clavícula, lo hemos visto, el signo de la tecla, ¿no? Asociado generalmente en pacientes por macrosómicos, partropoálicos. Escucho un crujido. ¿Cómo lo confirmo? Con la radiografía. El pronóstico es bueno, suele ser su callo a los 15 días, se le coloca inmovilización del antebrazo con un vendaje. La parálisis braquial obstétrica, que son lesiones asociadas, que puede ser de Erdochen o de Klammer, ¿no? Que hemos visto ya las lesiones en las raíces. Y el tratamiento es conservador, puede llegar a requerir fisioterapia, ¿no? O los ejercicios pasivos en el desarrollo de las contracturas. Y otra de las patologías es las deformidades en pie. Es necesario distinguir este tipo de malformaciones. Estoy con el pie bot, astrágalo vertical, o metatarso-varo, o el pie calcáneo-valgo o talo-valgo. El pie bot. ¿Qué es el pie bot? Es una malformación congénita, como vemos, del pie, de los músculos, los tendones, los vasos sanguíneos, que puede presentarse unilateral o bilateral. Puede tener 4 deformaciones simultáneas: equino, cabo, varo de retropié y aducto del antepié. Entonces, estas malformaciones pueden conllevar a que mi paciente requiera una intervención, ya sea por yesos o ya sea quirúrgico. Tiene una incidencia de 1 en 1000 nacidos vivos, es más frecuente en varones, la causa es desconocida. El tratamiento al inicio son yesos correctores, que luego, si es que no hay respuestas, es la tenotomía percutánea, ¿no? El pie valgo convexo o astrágalo vertical congénito, como vemos en la imagen, es una posición caracterizada por una posición vertical del astrágalo con luxación de la articulación astrágalo-escafoidea. Es un pie rígido e irreductible, con la planta del pie convexa hacia arriba, con inversión del arco longitudinal. El antepié se coloca en dorsiflexión y la cabeza del astrágalo protruye la planta del pie. El apoyo se hace sobre el borde medial prácticamente del pie y la cabeza del astrágalo. El retropié está en equino y valgo. En la radiografía que vamos a observar, el astrágalo vertical paralelo al latilio y el calcáneo en equino. El tratamiento aquí es quirúrgico a partir de los 8 meses de edad. El pie metatarso-varo o adductus, como su nombre lo dice, aquí vemos en la imagen que hay una desviación del antepié hacia la línea media. Es importante resaltar que no tiene deformidad del retropié, el retropié está normal. Tiene el borde lateral convexo que forma una letra C alargada. La deformidad se produce a nivel de articulación y articulación distal, y es debido a una mala posición intrauterina. Puede asociarse a torsión tibial o con frecuencia displasia de caderas. Radiológicamente el retropié está normal y los metatarsianos están todos desviados en aducción. La actitud y el tratamiento es pasar por ortopedia infantil, como todas las otras patologías, al primer mes de vida. El pie calcáneo valgo es, aquí vemos la imagen,
la alteración en el pie que se caracteriza por estar en posición flexión dorsal forzada, en el que el dorso del pie toca la cara anterior de la pierna. Llama la atención al examen la posición del pie, en el que el talón en su punto se encuentra, es el punto más distal de la extremidad, hacia afuera prácticamente, y la punta del pie está rígida hacia arriba. Dentro de las displasias musculoesqueléticas tenemos las enfermedades, las afecciones principalmente que son monogénicas, afectan entre 4.000 a 5.000 recién nacidos vivos. Estas enfermedades causan un trastorno del desarrollo normal del esqueleto y pueden ser acondroplasia o osteogénesis imperfecta. Acondroplasia es cuando vemos extremidades cortas, curvas, tronco normal, cabeza grande, hipoplasia de la parte media de la cara, amontamiento frontal y mano en tridente. Osteogénesis imperfecta, el trastorno hereditario en formación del colágeno tipo 1. Suele ser raro, con una incidencia en 1 en 20.000 recién nacidos vivos. ¿Y cuál es la clínica? La fragilidad ósea, ¿no? Que es susceptible a fracturas. Las escleróticas pueden estar azules, puede haber hipoacusia, esclerosis o cifosis. Este tema pues es más asociado a problemas de traumatología, ¿no? ¿Ustedes leyeron el traumato todavía? Ya.